La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió recientemente una de las prioridades, ¿no?, que hay que atender en este momento, obviamente dentro de una pandemia y una crisis económica y cuestiones sociales que están surgiendo, ¿no?, y protestas en todo. O sea, lo importante es defender los sueldos de los altos funcionarios de México. Así como lo oyen, este es un artículo de Expansión Política y dice: la Corte avala que los altos funcionarios de Banxico, el INE y el IFT ganen más que AMLO. Con 3 votos a favor y 2 en contra, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó en una sesión remota la solicitud de los 3 organismos autónomos para que sus directivos mantengan intactos sus salarios y sin sujetarse al tope salarial de 1.7 millones de pesos netos anuales, provistos en el presupuesto de egreso de la Federación 2020. De esta manera, la primera sala revocó el acuerdo emitido por la ministra Yasmín Esquivel Moza el pasado mes de enero del 2020, en el cual argumentó que otorgar las suspensiones solicitadas por esos organismos estaría en desacato con el artículo 127 de la Constitución Política Federal, donde establece muy claramente que ningún funcionario puede ganar más que el presidente. Ahora, el Pleno deberá resolver el fondo de las controversias constitucionales que promovieron a final de 2019 y a principios de 2020 estas dependencias. Los ministros que votaron a favor de conceder la suspensión fueron Margarita Ríos Farjat, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo, mientras que Norma Lucía Piña Hernández y Juan Luis González Alcántara Carrancá fueron los ministros que se opusieron. El IFT, INE y Banxico impugnaron al presupuesto de egresos de la Federación 2020 debido a que consideraron que este fue hecho conforme a los criterios de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que fija como tope máximo el salario presidencial. Sin embargo, consideran que para fijar este parámetro no se sumaron todas las prestaciones que recibe el presidente, como son vivienda, transportes y viáticos. Además, han argumentado que aplicarles esta restricción salarial violaría su autonomía e independencia. Esta no es la primera vez que deciden de esta forma. El pasado 27 de mayo, la misma Corte determinó que los comisionados y altos funcionarios de la Comisión Federal de Dependencia Económica podrían tener salarios más altos que el presidente, al igual que los mandos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Respecto a esto, Obrador advirtió en la conferencia que propondrán una iniciativa para modificar la ley y que quede suficientemente claro que nadie puede ganar más que el Ejecutivo Federal, más que el presidente. Ahora, digo, un poco aquí me gustaría hablar de la historia de cómo surgen estos organismos autónomos. No siempre han sido así, y digo, de su importancia como tal, pero sobre todo me quiero enfocar al tema de los salarios propiamente. Porque, digo, si bien es un tema legal que hay que resolver, o sea, yo creo que va a un orden superior. O sea, hay un tema moral que hay que resolver en este caso. O sea, México es el país, la economía 14 del mundo. Sin embargo, tenemos un grado de informalidad que rozan en las economías de tercer mundo, o sea, las economías llamadas en desarrollo, que en el fondo son las subdesarrolladas, ¿no? Que cuando yo crecí ahí en mi formación académica todavía se usaba este término. Ahora es en desarrollo. Y al mismo tiempo tenemos de los salarios más altos de los funcionarios en el mundo, o sea, rebasando los 300,000 pesos al mes, güey. En una economía donde el salario medio, o sea, son que no recuerdo la última cifra, como 7-8 mil pesos. Digo, y ese es el salario que el gobierno, con el que el gobierno espera que nosotros vivamos, o sea, la gente, mientras ellos ganan, órdenes de magnitud mayor a lo que dicen que el resto debe ganar, ¿no? O sea, un poco de historia. O sea, los organismos autónomos como tal, o sea, la idea es para llenar un vacío que claramente la gente identifica como tal, y creas un organismo, una institución únicamente dedicada a eso. O sea, el ejemplo más emblemático, pero esto aplica a todos los demás, es el INE, bueno, antes Instituto Federal Electoral o Instituto Nacional Electoral, ¿no? Tuvo que haber un rebranding, ¿no? Después de algunos procesos bastante cuestionables que decidió el IFE.
eh, pero digamos surgen en el contexto donde México no tenía democracia. O sea, la democracia era un problema como tal, y en muchos sentidos lo sigue siendo, por lo menos a nivel local, pero a nivel federal, para darle legitimidad a las elecciones, para llenar este vacío que la gente identificaba. O sea, era perfectamente sabido, a veces cínicamente aceptado por la gente, era hasta chistes, ¿no? Si hubiera memes en ese entonces, habría memes, ¿no? En redes sociales, tal, obviamente no lo sabía. Pero era perfectamente sabido que en México no había democracia. O sea, era el candidato del PRI y el presidente decidía el que sigue, y así era la candidatura, y todo el mundo aceptaba eso, por lo menos. O sea, no aceptaba que estuviera de acuerdo, sino que aceptaba la realidad que así era. Entonces, para cubrir este vacío se crea el Instituto Federal Electoral, para organizar elecciones, que además, o sea, pongamos en contexto, o sea, ¿cuál es el Instituto Electoral de los Estados Unidos? Espero, ¿no? ¿Cuál es el Instituto Electoral de Alemania, de Francia, de Reino Unido, de Canadá, o sea, de países, ¿no?, arriba de México en términos de desarrollo y de economía? No los tienen. O sea, porque, o sea, si tú te pones a pensar en una sociedad, ¿no? O sea, si tú creas una sociedad desde cero, una sociedad democrática, o sea, no necesitas un instituto tan grande, tan fuerte, que ganen tanto solamente para organizar elecciones. O sea, porque en el fondo ese es su principal función. O sea, organizar elecciones cada 3 años o cada 2 años, dependiendo el lugar, cada 6, ¿no? El Ejecutivo Federal. Y ya, o sea, ese es todo su propósito. O sea, llevar casillas y contar papelitos y, ¿no? O sea, anunciar un resultado. Es todo lo que hacen. Digo, ¿no? Y concientizar, ¿no? Y el registro de votos, etcétera, ¿no? Otras cuestiones administrativas que bien se pueden atender desde otro lugar, pero, o sea, esa es su función principal y para eso se crearon. O sea, en otros lados esto se hace hasta por outsourcing, pues. O sea, no se contratan empresas privadas, que hay muchas a nivel mundial, que se dedican a hacer elecciones, unas más confiables que otras y unas más oscuras que otras. Pero digamos, o sea, es hacer elecciones, es, o sea, poner papeletas, no poner urnas, poner casillas y contar los votos y anunciar un resultado. O sea, eso es todo. No se necesita, digamos, ¿no? En teoría, un organismo que cumple esta función tan grande, no contando por supuesto con oficinas en todas las entidades del país. O sea, digamos, porque además hay un traslape, porque tenemos federales, no, institutos electorales estatales, ¿no? O sea, digamos, es un despropósito, pero en México fue necesario para legitimar las elecciones. Y esto es el mismo caso de derechos humanos, por ejemplo, que, o sea, digo, y no estoy diciendo que no debieran estar, pues, o sea, estoy diciendo que estoy hablando en términos de diseño institucional. O sea, pongamos en contexto cómo surgen, cuál es su propósito, y bueno, lo mismo con competencia, ¿no? Digo, aquí, o sea, voy a, ¿no?, ser completamente honesto. Yo tengo un sesgo como tal, porque yo trabajé en uno de estos institutos un par de años. Digo, se trabaja muy bien, conocí personas brillantes, ¿no? Tengo amigos y amigas todavía trabajando ahí, y gente perfectamente capaz, ¿no? Y muy, muy inteligente. Y al mismo tiempo, como en todos lados, hay gente que, pues, está ahí digo, por cuates, ¿no? Pues porque ya, o sea, digamos, o sea, no quiero decirlo tan seco, pues, pero sí hay gente que, digo, para lo que aporta, ¿no? Y en mi sesgo personal, no tendría por qué estar ganando los sueldos que gana, sobre todo en una economía como la mexicana. Te tienes a la mitad de la población en pobreza, y al mismo tiempo, o sea, gente del gobierno ganando 200, 300 mil pesos al mes. O sea, eso es un absurdo, pues, es un ridículo. E incluso hasta me parece ofensivo, pues. O sea, digo, o sea, hay gente que es extraordinariamente brillante, técnicos fantásticos ahí, o sea, gente de carrera que tiene una visión, no solo de servicios, sino una visión social, una visión más completa y holística de lo que hacen. Pero no son todos, güey. O sea, hay que decirlo como tal. El Instituto Federal de Telecomunicaciones es un monstruo, cabrón. O sea, se hacen, creo que tienen 50 direcciones generales, una cuestión así. O sea, eso es, o sea, ¿para qué, güey? ¿Para qué tanto, güey?
Pero bueno, digo, sobre las funciones y como tal, quiero hablar en otro segmento porque está la propuesta de fusionarlos y ahí sí que tengo más objeciones, pero este tema de salarios creo que es clarísimo. O sea, la ley es muy clara. O sea, nadie puede ganar arriba del presidente a nivel federal, o sea, de gobierno federal. Ellos pertenecen al poder federal, claro, son autónomos, ¿no? Y se eligen, o sea, tienen su proceso para elegir sus consejeros, ¿no? Procesos autónomos de selección de personal, etcétera, de aumentos. O sea, ok, pero sigue siendo federal, güey. Ahora, el único contraargumento legal que yo encuentro válido al respecto y que sí habría que definirlo bien, no necesariamente en la Constitución, pero sí en las leyes que regulan, ¿no? Este artículo 127. O sea, ¿qué pasaría, por ejemplo, si porque recordemos que AMLO es el que se corta a la mitad su sueldo y de ahí para abajo, ¿no? O sea, jala a todos los demás. O sea, ¿qué pasaría si llega un presidente todavía, digamos, más austero que López Obrador y dijera, o sea, yo quiero ganar en lugar de 150, quiero ganar 50 y con eso estoy perfecto? Pues entonces, o sea, ahí tendrías que reducir a todos los demás. O sea, no estoy seguro de que funcionaría, digamos que sería factible no ajustar el salario a modo de lo que quiera cada presidente, pues, y hacerlo cada 6 años. O sea, me parece difícil de instrumentar y creo que ahí sí hay un punto donde, o sea, pues digamos, o sea, no puedes tener al gobierno federal ¿no? Con el suspenso de a ver cuánto quiere ganar el presidente y a partir de ahí vemos, ¿no? Y ajustamos y vemos si salimos, ¿no? Esa es la única parte que sí debería regular, pero digo, el 127 es clarísimo, nadie debería ganar más que el presidente y digo, en una economía como la mexicana, 150,000 pesos al mes me parece mucho más que razonable, güey. O sea, si ganas 300 y te bajan a 150, o sea, créeme que en México no te vas a morir de hambre, o sea, todo va a estar bien, güey. O sea, tal vez no te vas a poder ir a Europa cada mes, güey, pero sí cada 2 meses o cada 3. O sea, no pasa absolutamente nada. Tus hijos y hijas van a vivir perfectamente. O sea, no veo un argumento, pues, para que alguien, un funcionario público, no estamos hablando de empresarios, ellos pueden ganar lo que sea. Digo, ese es otro argumento, ¿no? De forma institucional, de cómo se organizan. Pero en gobierno federal, mientras tengas, o sea, la mitad de la gente en pobreza, o sea, no encuentro un argumento válido para que haya funcionarios públicos que ganen 200, 300, 400, 500,000 pesos al mes. O sea, eso me parece un ridículo. En la Suprema Corte, en este caso, creo que lo está viendo desde el lado equivocado y tiene que revocarse. O sea, se tiene que meter otra iniciativa y otra hasta que se reduzcan esos salarios, y no nada más ellos, sino el legislativo, que eso es otro tema que abordaremos después. Muchas gracias, esto es Reporte Crítico y seguimos informando.